Gloria al que vive por siempre. Amén. Le damos toda gloria, toda honra y toda alabanza a nuestro Señor en esta mañana. Le doy una cordial bienvenida, mi querido hermano, al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente de la Alianza Cristiana y Misionera, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Damos también una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que siguen esta transmisión en vivo por la red social de Facebook. Es nuestro deseo, mi querido hermano, que usted sea bendecido en esta mañana con la palabra del Señor. Vamos a alabar y exaltar el santo nombre del Señor. Le pido se ponga de pie para juntos cantar este bello himno. Tu santo nombre alabaré. Victoria te dará, su sangre
más vil. Gloria a Dios, soy limpio ya. Hermanos, abran sus Biblias para leer juntos en el Salmo 32. Sí, el Salmo 32, y vamos a leer juntos todo el Salmo. Salmo 32, un salmo que escribió el rey David. ¿Estamos listos, hermanos? Comenzamos la lectura. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Bien, hermanos, oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que tú nos concedes de congregarnos en este lugar físico que hemos consagrado para una casa tuya, para un templo tuyo, donde se congrega la iglesia local del Dios viviente. Gracias por la provisión de este templo, de esta casa, y aquí estamos, Señor, en esta provisión que tú nos has dado, reunidos como hermanos en Cristo para, Señor, cantar alabanzas a ti, para orar a ti, para leer tu palabra, Señor, y también para escuchar la predicación de tu palabra. Padre Celestial, oramos que el Espíritu Santo unja con su presencia esta congregación, esta reunión de santos, para que podamos juntos, con la unción del Espíritu Santo, ofrecerte un culto de tu agrado, un culto que tú aceptes, Señor, con agrado, y por ello nos bendigas con tu presencia por medio del Espíritu Santo que mora en la iglesia y en cada uno de los miembros de ella.
Señor, te rogamos en esta mañana por nuestros hermanos enfermos, los que a pesar de la enfermedad están aquí en tu casa, participando de este culto, y aquellos que por su enfermedad realmente no pueden estar con nosotros, pero están siguiéndonos a través del Facebook de la iglesia. Señor, te rogamos tu misericordia a favor de tus hijos enfermos. Señor, tu poder no tiene límites para obrar sanidad cualquiera que sea la dolencia que padecen tus hijos. Y sobre esa base nos acercamos con humildad de corazón a rogarte que de acuerdo con tu soberana voluntad tengas a bien obrar sanidad con tu poder en el cuerpo de tus hijos para bendición de ellos y para la gloria tuya y de tu Hijo Jesús, que murió en la cruz llevando en su cuerpo nuestras dolencias, Padre. Bendito Padre Celestial, también te rogamos por nuestras autoridades civiles, Señor, que tú influyas sobre ellas para que ellas gobiernen correctamente este país, donde tienes una iglesia, un pueblo redimido por la sangre de Jesús y por el cual tú tienes permanente cuidado. Señor, influye en nuestros gobernantes para que tomen decisiones correctas, Señor, para el bien de este país y para el bien de la iglesia que tú tienes en el mismo. Señor y Padre Celestial, también te rogamos por la salvación de nuestras autoridades. La palabra tuya nos enseña que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la fe en Cristo para que sean salvos y no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Te rogamos entonces que por algún medio nuestras autoridades civiles puedan escuchar el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo, que salva a todo el que cree con el corazón en Él. Señor, oramos adorándote con nuestros espíritus y con la verdad de nuestros corazones. Y te adoramos, ¿por qué? Porque creemos que tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, y que aparte de ti, Padre, no hay más Dios. Recibe pues la adoración espiritual y con verdad y con asistencia del Espíritu Santo te ofrecemos ahora. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. 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 El último texto que leímos decía: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a cantar con mucho júbilo, con mucho gozo, este bello coro, un cántico nuevo, yo tengo en mi ser. Amén. Un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer, un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer. Es porque Cristo vive en mí, porque Cristo
gozo del Señor siempre está ahí. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Vamos a cantar esta alabanza. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía, dijiste a Jehová. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía, dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí fuera de ti. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía, dijiste a Jehová. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía, dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí fuera de ti. Gloria al Señor. Hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. El enemigo no podrá tocar nuestras almas porque hay victoria en la sangre de Jesús. Vamos a cantar este coro, hermano, con mucho gozo. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo tocar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, hay victoria. Hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo tocar nuestras almas. Porque hay victoria, hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo tocar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Tome su asiento, querido hermano. Vamos a escuchar el mensaje con victorias personales en su segunda parte con el pastor, el doctor Isidoro Ceballos. Desde el huerto de Edén, casa inicial de nuestros padres Adán y Eva, los seres humanos libramos una lucha, una batalla espiritual que se relaciona con la tentación. Poder que nos atrae y seduce a desobedecer a Dios, llevándonos así a pecar contra Dios, como ocurrió en el huerto de Edén con nuestros padres Adán y Eva.
En la lucha, hermanos, contra la tentación, comenzando con nuestros padres, Adán y Eva, escuchen, todos los seres humanos de ellos, descendientes de ellos, hemos sido en algún momento derrotados, vencidos por la tentación, ¿verdad? Trayendo de esta manera enfermedad espiritual y física a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Veamos esta desastrosa realidad existencial en la vida del rey David, quien fue vencido por la tentación a cometer adulterio con Betsabé, la esposa del soldado Urías Heteos, y por ello David sufrió dolorosas consecuencias, como leemos en la palabra de Dios. David, por su pecado, hermano, de adulterio, se enfermó mental, emocional y físicamente, hermanos. Leamos su propio testimonio registrado en el Salmo 32, los versículos del 3 hasta el versículo 4. ¿Cuál es el testimonio de David? Salmo 32, versículos 3 al 4. Mientras callé, es decir, mientras no reconoció su pecado o pecados y no los confesó, mientras callé, miren lo que pasó. Se envejecieron mis huesos. Eso habla de enfermedad física. En mi gemir todo el día, eso habla de enfermedad emocional, psicológica. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Quiere decir que Dios lo azotó, Dios lo disciplinó, Dios lo reprendió. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y noten esta figura. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi vida, que era verde espiritualmente. Cuando yo cedí a la tentación, dice David, se convirtió en un desierto. Qué triste, ¿verdad? Todo lo dicho entonces ahora sobre la tentación justifica que nos ocupemos de ella en este momento, comentando el importante tema, victoria sobre la tentación, teniendo como base el texto bíblico principal que está en Santiago 1 del 12 al 15, que voy a dar lectura y les pido que mantengan sus Biblias señaladas en este pasaje. Santiago capítulo 1, versículos 12, Santiago 1, 12 hasta el versículo 15. Leemos este pasaje, base del sermón que vamos a predicar ahora. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, escuchen, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, comencemos el análisis de este texto ocupándonos de una palabra, de un sustantivo que aparece ahí, la tentación. Sí, la tentación. El pasaje nos habla del origen de la tentación que usted tiene, que yo tengo, la tentación que hemos tenido o tendremos. El origen de la tentación suya y mía no es Dios. Esa es la primera cosa que tenemos que señalar. No es Dios. Miren lo que dice Santiago 1, el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que la primera cosa, las tentaciones tuyas y mías no tienen su fuente, su origen en Dios, según dice la palabra de Dios. El origen de la tentación personal está en nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón, la propia o personal concupiscencia. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado, noten, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Noten, la fuente de nuestras tentaciones no está fuera de nosotros, en Dios, por ejemplo, sino en nosotros, dentro de nosotros, en nuestra propia concupiscencia o en nuestros malos deseos, en razón del que el pecado o el mal aún mora en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la dinámica de la tentación? Versículo 15. Santiago 1:15. Aquí está la dinámica de la tentación. Entonces la concupiscencia, o sea, los malos deseos dentro de nosotros, después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál es la dinámica de la tentación? Los malos deseos surgen dentro de nosotros y esos malos deseos atraen y seducen a la persona. El momento en que tú das espacio a malos deseos en tu corazón, está exponiéndote a la tentación, porque esos malos deseos que tú permites que surjan dentro de tu corazón, te atraen, te seducen. Los malos deseos, dice la palabra, conciben ¿qué cosa? El pecado. Sí, los malos deseos, cualquiera que estos sean, conciben. Aquí se usa la figura del embarazo, ¿no? Los malos deseos conciben el pecado dentro de ti. Escuchen, una vez concebido el pecado en el corazón, ¿qué pasa? Este se manifiesta en una conducta específica, en una conducta determinada. Por ejemplo, una vez concebido el deseo de cometer adulterio, como fue el caso de David, este deseo se realiza en una acción concreta, cometer adulterio.
y así con cualquier otro mal deseo. Concibes el deseo de emborracharte. Ese deseo de emborracharse te convertirá en una persona que te emborrachas, que te embriagas. Concibes el deseo de robar, de hurtar, de apropiarte de lo que no es tuyo. Ese deseo va a llevarte a robar, y así con cualquier mal deseo, mi querido hermanos. Entonces aprendemos aquí, hermanos, que para evitar cometer el pecado cuando somos tentados, no hay que concebir malos deseos. No hay que permitir que malos deseos se apoderen de nuestro corazón. Y no hay que estar pensando en ese mal deseo. No hay que estar la mente centrada en ese mal deseo, porque una vez que llegas a ese punto, tú acabarás haciendo ese mal deseo que has concebido y en el que estás pensando, sueñas y cuantas cosas por el estilo. ¿Qué pasa? Luego de cometido el adulterio, que dice el texto, viene la muerte. Fíjense, viene la muerte. Estamos en Santiago. No se olviden, hermanos, Santiago, el capítulo 1, que dice aquí la palabra de Dios. Entonces, versículo 15, la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado. Noten, y el pecado siendo consumado, dejando de ser un mal deseo y convirtiéndose en una acción mala, ¿qué produce? El pecado, una vez consumado. El deseo malo, una vez que tú lo has sacado de ti y lo conviertes en conducta, da a luz, ¿qué cosa? La muerte, dice Santiago 1:15, da a luz la muerte. Esto quiere decir, hermanos, que el adulterio, por ejemplo, al que lo comete, lo mata espiritualmente. Esa persona muere espiritualmente, porque el pecado consumado, habiendo comenzado con un mal deseo, hermanos, al consumarse ese mal deseo y cometes el pecado, ello te separa de la vida divina, ello te separa de Dios. También aprendemos en Santiago 1, hermanos, en el pasaje que hemos señalado, que la tentación, noten, es una prueba espiritual a la que es sometida la persona tentada, el Hijo de Dios tentado. Fíjense lo que dice el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí está. Porque cuando haya resistido la prueba, sí, ¿qué es lo que ocurre? En la tentación se prueba el amor a Dios, si amo o no a Dios. En la tentación se prueba mi fidelidad a Dios, si soy fiel a Dios o no soy fiel a Dios. En la tentación se prueba mi temor de Dios, si temo o no temo a Dios, si respeto o no respeto a Dios. Hasta aquí lo que el texto nos enseña sobre la tentación. Un segundo paso. Veamos el deber del Hijo de Dios frente a la tentación. ¿Cuál es tu deber, el tuyo y el mío como Hijo de Dios
cuando somos tentados? ¿Cuál es nuestro deber? Versículo 12 de Santiago 1. Bienaventurado el varón, noten, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba o la tentación, el deber del Hijo de Dios frente a la tentación, ¿cuál es? Soportar la tentación o resistir la tentación. Ese es tu deber, el tuyo y el mío, cuando somos tentados. Soportar, resistir con fuerza, con firmeza la tentación a la que estamos siendo sometidos. Yo quiero que veamos unos ejemplos bíblicos de hijos de Dios que soportaron con firmeza, con fortaleza, la tentación a la que fueron sometidos. Dos hijos de Dios, uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, José. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 39, Génesis capítulo 39, y vamos a leer los versículos 7 hasta el versículo 12. Dice Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y noten cómo reacciona. Inmediatamente José. Y versículo 8, y él, José, no quiso acostarse para dormir con la mujer de su amo. No quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Miren, José fue sometido a una fuerte tentación. Las circunstancias eran muy favorables a la mujer de Potifar. José era un joven, y un joven soltero, hermanos. Pero cuando ella lo tentó a cometer adulterio, ¿cómo reaccionó José? De primera dijo no, y luego entra en un razonamiento del por qué su no. ¿Qué le dice? He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tienes. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y miren la pregunta: ¿cómo pues yo haría noten el adjetivo, grande mal? Y no solamente eso, y pecaría. Haciendo este grande mal, pecaría contra Dios. Sí, José fue un hijo de Dios que soportó, que resistió con firmeza, dada naturalmente por Dios, a la tentación a la que fue sometido de cometer adulterio con la mujer de Potifar.
Sigamos leyendo, versículo 10. Hablando ella a José cada día, miren, no fue una tentación en un solo día, cada día. ¿Cuántos días? Pero fueron algunos días. Y noten, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. La mujer había mandado de vacaciones a otro lugar a todos los siervos allí. Qué terrible, ¿no? ¿Y ella qué hizo? Lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él, ¿qué hizo? Dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Pero me llama la atención, huyó y salió de ese lugar. No se quedó allí. Sí, José es un ejemplo de un hijo de Dios que soportó, que resistió la tentación a la que fue sometida. Y en el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo de un hijo de Dios que resistió, soportó la tentación. ¿Quién piensa ustedes que es? ¿Ah? Evangelio según Mateo, capítulo 4. El otro hijo de Dios que soportó, que resistió la tentación fue el Señor Jesús, el unigénito Hijo de Dios. En Mateo 4, del 1 al 11. Leemos la palabra, hermanos. Entonces Jesús, Mateo 4, del 1 al 11, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y viene la tercera tentación. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó de tentar. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Se dan cuenta? Leamos en la carta a los Hebreos lo que dice respecto a las tentaciones del Señor. Carta a los Hebreos, el capítulo 4, versículos 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15. Dice el autor sagrado: por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Escuchen, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado, noten, en todo según nuestra semejanza como hombre, pero sin pecado. El diablo lo tentó en el desierto, luego siguieron las tentaciones. Él fue tentado en todo como hombre, semejante a nosotros, pero él resistió la tentación, él soportó la tentación, él dijo no a todas las tentaciones que le sobrevinieron mientras vivió en esta tierra. Recordemos, el cristiano que soporta con fortaleza, el cristiano que resiste con la fuerza de Dios la tentación, revela ¿qué cosa? Que ese cristiano ama a Dios, que ese cristiano es fiel a Dios, que ese cristiano tiene temor de Dios, que respeta y honra a su Dios. ¿Estás siendo tentado a hacer algo malo, hermano? ¿Estás siendo tentada a hacer algo malo? Hagámonos un examen. Primera carta a los Corintios 6. Y leemos desde el versículo, leamos desde el versículo 9 al 10. Primera carta a los Corintios 6, 9 al 10. Búscalo el pasaje, hermano, para leerlos. Leemos, hermanos, primera carta a los Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Estás siendo tentado o tentada a ser injusta? ¿Estás siendo tentado o tentada a fornicar? ¿Estás siendo tentado o tentada a la idolatría? ¿Estás siendo tentado o tentada a cometer adulterio? ¿Estás siendo tentado o tentada a la homosexualidad? ¿Estás siendo tentado o tentada a robar, a hurtar? ¿Estás siendo tentado o tentado a adorar el dinero, la avaricia? ¿Estás siendo tentado o tentada a emborracharte? Qué triste que anda por allí una propaganda de una bebida embriagante, hermanos. De una persona que está siendo candidata para un puesto en esta ciudad. Es triste eso, ¿verdad? Sí, ¿estás siendo tentado o tentada a emborracharte? ¿Estás siendo tentada o tentado a maldecir a los que te odian, a los que te tratan mal? ¿Estás siendo tentado o tentada a estafar, a engañar a tu prójimo, estafándolo? Escúchame. Los pecados que menciona primera carta a los Corintios 6
9 al 10 no son los únicos pecados que tientan a los hombres. Recuerda lo que dice la palabra: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Comete pecado. ¿Estás siendo tentado a dejar de hacer lo bueno que Dios te ha enseñado en su palabra que debes hacer? El Señor te ha enseñado que lo bueno es que tú te reúnas con tus hermanos en el culto para juntos bendecir, alabar a Dios. ¿Has sido tentado o tentada? ¿Estás siendo tentado o tentada para no hacer esto bueno que Dios te manda? Y el domingo, cuando debes estar haciendo lo bueno que Dios te manda, que es que te reúnas con tus hermanos para realizar el culto a Dios, no lo haces. Te quedas durmiendo, te vas al parque, te vas a la calle. Y hay quienes inventan enfermedad para no venir a la casa del Señor. Y que Dios tenga misericordia de los que inventan enfermedades para no hacer lo bueno de estar en la casa del Señor. Que tenga el Señor misericordia y que esa enfermedad no les caiga realmente. La Biblia dice que debemos dar todos nuestros diezmos al Señor. Lo bueno que debemos hacer en cuanto a nuestro dinero es dar nuestras ofrendas al Señor. Pero ¿estás siendo tentado, tentada, o has sido tentado o tentada a no hacer esto bueno de dar tus diezmos al Señor? ¿Estás debiéndole diezmos al Señor? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ha caído en la tentación y ha pecado. Eso es todo, hermanos. Así que el deber tuyo y mío y de todo cristiano es, cualquiera que sea la tentación, debemos soportarla, debemos resistirla como José y el Señor Jesús, decirle un no resuelto, un no firme en el Señor, hermanos. ¿Estás haciendo eso? ¿Estás soportando, resistiendo tus tentaciones? Quiere el Señor que así sea. Porque si no estás soportando, resistiendo la tentación, como lo hizo José, como lo hizo el Señor Jesús, estás pecando y estás trayendo muerte y no bendición de Dios para tu vida y todo lo que te rodea, entre lo cual está tu trabajo. Muy bien. Ahora volvamos a Santiago capítulo 1, hermanos, para ver otro punto. Promesa para el que resiste o soporta la tentación. Santiago capítulo 1, el versículo 12. Leamos: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué pasa? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. En primer lugar, veamos el versículo 12 que hemos leído. En primer lugar, el Hijo de Dios que soporta o resiste la tentación es, ¿qué cosa? Es bienaventurado. Versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el cristiano que soporta la tentación. Bienaventurada la cristiana que soporta la tentación.
Entonces, el Hijo de Dios que soporta, que resista la tentación, es bienaventurado. ¿Qué quiere decir esto? Es muy dichoso, es muy feliz. Soportar, resistir la tentación es hacernos muy dichosos, muy felices. Pero no soportar, no resistir la tentación con la fuerza del Señor es desgraciar nuestras vidas, es traer tristeza a nuestras vidas, es traer dolorosas lágrimas a nuestras vidas. Es arruinarnos espiritualmente, hermanos. Ahora, ¿por qué es bienaventurado el que soporta, el que resiste la tentación? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Versículo 12 de Santiago 1, porque tiene una promesa de Dios. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, aquí está la promesa, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El que resiste la tentación con la fuerza del Señor tiene una promesa de Dios, recibirá la corona de vida. En otras palabras, recibirá la corona de la vida eterna en el cielo, en comunión con Dios. El verbo recibir está en futuro, y esto nos lleva a interpretar que se refiere a la vida eterna en el cielo, hermanos. Esta promesa de que el que soporta la tentación es bienaventurado porque recibirá la guirnalda o la corona de la vida eterna en el cielo, está bien garantizada, está sólidamente garantizada. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios es fiel en cumplir todas sus promesas, hermanos. Segunda carta a los Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1, y leemos segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al versículo 20. Segunda carta a los Corintios 1, 18 al 20. Leemos, hermanos. Mas como Dios es fiel, aquí está. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Escuchen lo que dice el versículo 20. Porque todas las promesas de Dios, y una de ellas es darte la vida eterna en el cielo si soportas o resistes la tentación, ¿verdad? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, o sea, en Cristo sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La promesa de darte la vida eterna en el cielo porque resistes la tentación, la garantiza la condición de Dios. Dios es fiel. Y como Él es fiel, Él cumple en Cristo todas sus promesas, hermanos. La promesa que Dios tiene para ti si resistes la tentación está garantizada, bien garantizada, sólidamente garantizada. ¿Sabes por qué?
porque Dios no es hombre para mentir. Él es verdad eterna. Y por lo tanto sus promesas son ciertas, son reales y son verdaderas. Números capítulo 23. Y leemos el versículo 19. Números 23, 19. Dice Balaam a Balac. Número 23, 19. Dirigido por el Espíritu Santo, Balaam dice: Dios no es hombre para que mienta. Usted, yo, nosotros somos hombres, seres humanos, y somos dados a la mentira, ¿o no? Así es. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha decidido. Él dijo, ¿y no lo hará? Sí lo hará, así Él lo dice. Habló, y no lo ejecutará, sí lo ejecutará, porque Él es fiel. Él no es hombre para mentirnos. Lo que dijo lo hará, lo que habló lo ejecutará, hermanos. La promesa de darte la vida eterna, si soportas o resistes la tentación, está garantizada. No olvides, hermana y hermano, está firmemente, sólidamente garantizada. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Por esto Él no cambia en relación con sus promesas. Él las cumple todas, mis queridos hermanos. Vamos al libro de Malaquías. Está antes del libro de Mateo. Busquen Mateo y el libro anterior es Malaquías. Capítulo 3 y el versículo 6. Malaquías 3, 6. Busquen Evangelio de Mateo y el libro que viene anterior es Malaquías. Malaquías 3, 6. ¿Listos? Subraya ese texto en tu Biblia. Malaquías 3, 6. Porque yo Jehová, miren, está hablando Dios. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Dios es inmutable. Malaquías, ¿no? Ahora vamos al Nuevo Testamento, Hebreos. Hebreos 13 y el versículo 8. Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Estoy en Hebreos 13, 8. Hebreos 13, 8, hermanos. Jesucristo es el mismo ¿cuándo? Jesucristo es el mismo hoy. Y Jesucristo es el mismo por los siglos, o sea, eternamente. Como Jesucristo es Dios, como el Padre también, al igual que su Hijo, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así es, mis queridos hermanos, porque nuestro Dios no cambia. Él cumple todas sus promesas hechas a sus hijos. Insisto en esto, ¿qué revelan los que soportan o resisten la tentación? ¿Qué revelan? Ellos revelan que aman a Dios su Padre con todo su corazón.
y porque aman a Dios, no entristecen su santo corazón cediendo a la tentación. El que soporta o resiste la tentación cumple el más grande o el primer mandamiento de todos, registrado en Marcos capítulo 12. Evangelio según Marcos, leemos en el capítulo 12, versículos 28 al 30. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 30. Abre tu Biblia, hermana y hermano, para leerlo. Acercándose uno de los escribas, Marcos 12, 28, ¿no? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escuchen: y amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento de todos. Así que escuchen: el que soporta o resiste la tentación cumple el primer mandamiento de todos. Al resistir la tentación, al decir un no a cualquier tentación, está diciéndole a Dios: Dios, yo te amo, Dios, yo te amo con todo mi corazón. Mi Dios, yo te amo con toda mi alma. Mi Dios, yo te amo con toda mi mente. Mi Dios, yo te amo con todas mis fuerzas. Lo que no ha ocurrido en tu vida y en mi vida cuando no hemos resistido la tentación o las tentaciones a las que hemos sido sometidos. Le hemos dicho a Dios: Dios, yo no te amo con todo mi corazón, no te amo con toda mi alma, no te amo con toda mi mente y no te amo con toda mi fuerza. Y lo contrario de amar es aborrecer, es odiar. ¿Te fijas en el estado espiritual en que te ubicas cuando no resistes, cuando no dices no a la tentación y cedes a ella? Adán y Eva, Abraham, David, Pedro, Judas Iscariotes no resistieron la tentación a la que fueron sometidos, y así revelaron que no amaban a Dios. Por esto trajeron a sus vidas sufrimientos, desgracias, lágrimas muy dolorosas. Y trajeron a sus vidas heridas que tienen que llevarlas durante toda su vida. Porque en cuanto la persona, el cristiano que ha cedido a la tentación, como David, confiesa su pecado, se aparta de su pecado, y Dios le perdona, y Dios le lava de toda maldad, eso que hizo, aunque perdonado, siempre está en la mente y en la memoria. Y cuanto menos acuerdas,
A veces orando, a veces leyendo la palabra, viene el recuerdo de ese pecado que cometiste. Y eso te perturba, eso te conmueve, eso te llena de vergüenza. ¿Por qué lo hice, Dios? Señor, ¿por qué lo hice? Porque el recuerdo de eso que hice malo está presente en mi memoria. Yo sé que me has perdonado, yo sé que me has limpiado. ¿Se acuerdan que David en el Salmo 51 dice: mi pecado está siempre delante de mí? Sí, Dios lo perdonó, Dios tuvo misericordia de él, pero la raya, la cicatriz de ese pecado estaba siempre delante de él. Ese adulterio que cometió con Betsabé, ese crimen que cometió matando a Urías Eteo para ocultar su pecado, todo eso estaba siempre presente. Y cuando menos acordaba, se activaba ese recuerdo, a afligirle su vida, a entristecerlo, a llenarlo de vergüenza por lo que hizo. ¿Saben? Eso es señal de que la persona realmente se ha arrepentido y se ha convertido. Si tú realmente te has arrepentido, te has buscado al Señor, le has confesado tu pecado, te has apartado de Él, Dios ha sido fiel y te ha perdonado y te ha lavado de toda maldad. Así es, mi querido hermano. Te hubiera sido mejor no haberlo hecho, para que no tengas que estar recordándolo siempre, atormentándote por ese recuerdo. Y quiero decirte, el diablo puede usar el recuerdo para desalentarte, desanimarte, y pienses que Dios no te ha perdonado. No le hagas caso, porque si tú, como David, confesaste tu pecado y te apartaste de él, Dios te perdonó y te limpió de ese pecado. Y su recuerdo, ¿acaso sea una manera para mantenerte santo, para mantenerte en los caminos del Señor? Y ese recuerdo te lleva a decir: nunca más, nunca más, nunca más, Dios mío. Amén. Mis queridos hermanos, es bueno y edificante recordar aquí el gran ejemplo de José que ya leímos. Por favor, Génesis 39. Vamos a recordar otra vez el edificante ejemplo de José, este hijo de Dios que resistió la tentación. Génesis 39, y vamos a leer otra vez del 7 al 12. Hermano, abre tu Biblia y lee conmigo. Génesis 39, 7. ¿Listos? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. En otras palabras, ten relaciones sexuales conmigo. Y él, José, no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día
y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, o sea, por su túnica, porque en ese entonces la ropa externa era una túnica, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa, o sea, su túnica, que era fácil desembarazarse de ella, en las manos de ella, y noten, huyó y salió de ese lugar. Tal como leemos, hermanos, José resistió con fortaleza la tentación de cometer adulterio. José, al resistir la tentación, mostró que tenía temor de Dios, que respetaba a su Dios y que amaba con todo su corazón a su Dios. ¿Y por qué? José temía a Dios, lo respetaba y lo amaba. No estuvo dispuesto para pecar grandemente contra su Dios, cometiendo el pecado de adulterio con la mujer de su amo Potifar. Tengamos presente, escuchen, hermanos, que ceder a la tentación, cualesquiera que ésta sea, es pecar contra Dios, y respetar a Dios, ofender y entristecer el corazón santo de nuestro buen Padre Celestial. Ceder a una tentación, hermanos, cualquiera que ésta sea, no se olviden, es caer es hacer algo grandemente malo. Y es grandemente malo porque es pecar contra Dios. Hermano en Cristo, hermana en Cristo, ¿quieres ser un hijo de Dios bienaventurado y recibir en el futuro, en el cielo, la corona de vida? ¿Quieres esto? ¿Dices amén? Amén. Yo también digo amén. Si esto es lo que quieres, entonces, escúchame, hermano y hermana, resiste con la fuerza de Dios, por el Espíritu Santo, la tentación a la que estás sometido, o que tentación que vendrá mañana. Resiste, y así serás bienaventurado, serás bienaventurada, porque en el futuro, en el cielo, recibirás de Dios la corona de la vida eterna. Entonces, tu destino eterno no será tribulaciones eternas en el infierno, sino que tu futuro eterno será un estado de dicha, de gozo, de paz en el cielo con Dios, tu buen Padre Celestial. Dicha, gozo, paz y compañía con Dios, que te acompañarán por toda la eternidad. Nunca dejarás de ser dichoso, dichosa. Nunca dejarás de ser gozoso o gozosa. Nunca dejarás de vivir sin paz.
porque eso forma parte de la vida eterna que Dios ha prometido a los que muestran su amor a Él, resistiendo la tentación mientras viven en la tierra. Quiero terminar este sermón leyendo en Judas. La carta de Judas está antes de Apocalipsis. Busquen el libro de Apocalipsis y Judas es la carta anterior al libro de Apocalipsis. Encontraste, hermanos, Judas tiene un solo capítulo y vamos a leer los versículos 24 y 25. ¿Encontraste, hermano? Voy a pedirte que te pongas de pie con tu Biblia y que leas conmigo en voz alta Judas 1, 24 al 25. Amén, hermanos. Leemos en voz alta con ustedes también. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y decimos amén. Y yo también digo amén. Manténganse de pie, hermanos, para cantar el último himno. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a cantar en el himnario de la vida cristiana el himno número 170. En Jesucristo, fuente de paz. En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir, y de la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, alma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma crece desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros
cantemos otra vez con gran convicción la segunda estrofa, que tiene bastante relación con el tema que hemos predicado. Cantemos entonces del himno 170 la segunda estrofa otra vez. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma me infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu gracia, por tu poder, ese poder, Señor, que es capaz, cuando está activo en nosotros, darnos la fuerza que necesitamos para resistir la tentación. Señor, gracias, porque cuando cedimos a alguna tentación en el ayer de nuestras vidas, con engrandecida misericordia nos trataste y no nos pagaste conforme merecían nuestras iniquidades. Y diste a nosotros, bajo nuestro arrepentimiento y confesión, como lo hizo el rey David, amplio perdón para todo lo malo que habíamos hecho, Señor. Que podamos vivir, Señor, bajo esa misericordia tuya, bajo la fidelidad tuya, que al oír nuestra confesión de nuestros pecados que ayer cometimos, tú nos dices amplio perdón. Nos limpiaste de las suciedades de los pecados cometidos. Nos lavaste con la sangre de Cristo. Y ahora a tus ojos estamos blancos como la nieve y blancos como la blanca lana. Todo esto por tu fidelidad, por tu misericordia para con nosotros. Oh Padre Celestial, que el Espíritu Santo nos recuerde siempre que ceder a una tentación, cualquiera que ésta sea, es pecar grandemente contra ti, es pecar contra ti. Que mostremos el amor que te tenemos con todo nuestro ser, el temor tuyo, ese temor que nos aparta del mal, Señor, para resistir cualquiera que sea la tentación en el diario vivir que nos acometa. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro hermano mayor, que nos dejó el ejemplo de resistir la tentación, sigamos sus huellas para tu gozo, para tu alegría, a fin de que tú nos bendigas ininterrumpidamente, Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos.
Amén. 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 Y en esa misma posición y con el mismo gozo, vamos a cantar nuestro coro lema. Te amo, Jehová, fortaléceme. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Y por tu nombre tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Y por tu nombre tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Y porque tu nombre tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Y porque tu nombre tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Y la iglesia del Dios viviente dice: Amén. Que así sea para la gloria de Dios. Amén. Agradecemos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que han seguido esta transmisión en vivo. Que Dios le bendiga y le esperamos el próximo domingo en el mismo horario.